¿Has pensado alguna vez por qué algunas personas parecen ver la belleza incluso en tus imperfecciones, mientras que otras solo resaltan tus defectos? ¿Por qué algunas relaciones prosperan en la autenticidad, mientras que otras se desmoronan bajo el peso de las expectativas? La frase, «Él se dio cuenta de que fuiste la única que amó su sombra y su luz», encierra una profunda verdad sobre el amor, la aceptación y la esencia misma de la conexión humana. No se trata simplemente de romanticismo, sino de un reconocimiento psicológico poderoso, el valor inmenso de ser visto y amado en la totalidad de tu ser, no solo en las partes que presentas al mundo. Esta realización, él se dio cuenta, sugiere un viaje, una trayectoria personal de descubrimiento. Inicialmente quizás él no comprendía la singularidad de ese amor incondicional. Tal vez estaba atrapado en patrones de relación superficiales, buscando la perfección ilusoria o proyectando sus propias inseguridades en los demás. Es posible que él mismo ocultara su propia sombra, las partes de sí mismo que consideraba inaceptables, y por lo tanto, inconscientemente esperaba que los demás hicieran lo mismo. En este estado, el amor se convierte en una transacción, un intercambio de apariencias y aprobaciones, en lugar de una conexión genuina. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Sintió la presión de ser perfecto para ser amado? La clave aquí reside en la palabra sombra. En la psicología junguiana, la sombra representa los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos, negamos o consideramos negativos. Son los rasgos que nos avergüenzan, las emociones que nos asustan, los impulsos que tratamos de controlar. Negar nuestra sombra no la elimina, simplemente la empuja a las profundidades del inconsciente, donde puede influir en nuestro comportamiento de maneras sutiles y destructivas. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando de una manera que no sentías? ¿Sintió una rabia o una tristeza desproporcionada con la situación? Esa podría ser tu sombra hablando. El amor que acepta la sombra no es ciego a los defectos. Al contrario, los reconoce y los integra en la totalidad de la persona. Es un amor que compre que las imperfecciones son parte de lo que nos hace únicos, que las experiencias dolorosas nos moldean y nos dan profundidad. ¿No es cierto que las personas que más te han impactado son aquellas que han mostrado su vulnerabilidad, su humanidad? Pero, ¿por qué es tan difícil amar la sombra de alguien, o incluso la nuestra propia? A menudo, esto se debe a nuestros propios miedos y proyecciones. Vemos en los demás los aspectos que no podemos aceptar en nosotros mismos. Juzgamos a los demás con la misma dureza con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Además, la sociedad nos bombardea con imágenes idealizadas de perfección, creando una cultura de la comparación y la inseguridad. Nos enseñan a avergonzarnos de nuestras debilidades y a buscar la aprobación externa. El hombre que finalmente se dio cuenta había roto este ciclo. Había trascido la necesidad de la perfección y abrazado la complejidad de la experiencia humana. Había aprendido a amar no solo la luz, las cualidades admirables y los logros evidentes, sino también la sombra, las imperfecciones, las luchas internas. Y en ese proceso descubrió la verdadera profundidad del amor que le había sido ofrecido. Un amor que no exigía la negación de su ser, sino la aceptación radical de su totalidad. Este amor, el que acepta tanto la sombra como la luz, es el que realmente transforma y libera. ¿Qué crees que lleva a una persona a finalmente comprender el valor de este tipo de amor? A menudo es un punto de inflexión, una crisis,
una experiencia dolorosa que los obliga a confrontar sus propias limitaciones y a reevaluar sus prioridades. Tal vez, en su búsqueda de la perfección, este hombre había experimentado relaciones superficiales que lo dejaban sintiéndose vacío e insatisfecho. Quizás había idealizado a sus parejas, esperando que cumplieran con sus propias expectativas poco realistas, y luego se sentía decepcionado cuando inevitablemente no lo hacían. O quizás él mismo había sido rechazado o juzgado por sus propias imperfecciones, lo que lo llevó a comprender el dolor que infligía a los demás al hacer lo mismo. Sea cual sea el desencadenante, la clave es que llegó a un punto en el que ya no pudo seguir negando la verdad. El amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación mutua. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema. Los estoicos creían que no podemos controlar las acciones o las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar nuestras propias percepciones y reacciones. En lugar de buscar la aprobación externa o tratar de cambiar a los demás para que se ajusten a nuestras expectativas, debemos centrarnos en cultivar nuestra propia virtud y en vivir de acuerdo con nuestros valores. Aplicado a las relaciones, esto significa que debemos aceptar a nuestros seres queridos tal como son, con sus fortalezas y debilidades. No debemos tratar de cambiarlos o controlarlos, sino amarlos incondicionalmente, ofreciéndoles apoyo y comprensión. Esto no significa tolerar el abuso o el comportamiento destructivo, sino simplemente reconocer que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores. Es importante destacar que amar la sombra de alguien no significa justificar su mal comportamiento. Significa entender las razones detrás de ese comportamiento, tener compasión por su sufrimiento y ofrecerles la oportunidad de crecer y sanar. Significa ver más allá de la superficie y reconocer la humanidad que reside en cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o incomprendido por alguien que no se tomó el tiempo de conocerte realmente? ¿No es liberador cuando alguien te ve más allá de tus errores y te ofrece un espacio seguro para ser tú mismo? Este es el poder del amor que acepta la sombra y la luz. Crea un vínculo profundo y significativo que permite a ambas personas crecer y prosperar. El darse cuenta de este hombre no fue un evento repentino, sino un proceso gradual. Fue un viaje de autodescubrimiento, de confrontación con sus propios miedos e inseguridades, y de apertura a la posibilidad de un amor más profundo y auténtico. Fue un reconocimiento de que la verdadera belleza reside en la imperfección, y que la verdadera conexión se basa en la aceptación mutua. La sociedad a menudo nos condiciona a buscar la perfección en el amor, presentándonos relaciones idealizadas en películas, libros y redes sociales. Vemos parejas que parecen tenerlo todo: belleza, éxito, felicidad, y nos preguntamos por qué nuestras propias relaciones no se ven así. Esta comparación constante puede generar inseguridad, frustración y la sensación de que estamos fallando de alguna manera. ¿Cuántas veces has visto una publicación en redes sociales de una pareja perfecta y te has sentido mal por tu propia relación? ¿Cuántas veces has comparado a tu pareja con alguien más? ¿Sintió que le falta algo? Esta es la trampa de la idealización. Nos impide ver la belleza y la singularidad de lo que ya tenemos. La realidad es que todas las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos y sus momentos difíciles. Nadie es perfecto y ninguna relación es inmune a los problemas. La clave no es evitar los problemas, sino aprender a afrontarlos juntos, con comprensión, paciencia y compasión.
En lugar de buscar la perfección, debemos enfocarnos en construir una conexión genuina y auténtica con nuestra pareja. Esto implica ser honestos acerca de nuestros sentimientos, comunicar nuestras necesidades de manera clara y respetuosa, y estar dispuestos a comprometernos y a ceder cuando sea necesario. También implica aceptar a nuestra pareja tal como es, con sus fortalezas y debilidades. Esto no significa ignorar sus defectos o tolerar el mal comportamiento, sino simplemente reconocer que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores. Significa ofrecerles nuestro apoyo y comprensión y darles la oportunidad de crecer y sanar. El hombre que se dio cuenta había aprendido a desafiar estos condicionamientos sociales, había dejado de buscar la perfección y había empezado a apreciar la autenticidad. Había comprendido que las imperfecciones de su pareja no eran defectos que debían ser corregidos, sino parte de lo que la hacía única y especial. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te hace sentir completamente aceptado, tal como eres, sin juzgarte ni tratar de cambiarte? ¿No es una sensación increíblemente liberadora? Este es el poder de la aceptación radical. Nos permite ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. El amor que acepta la sombra y la luz crea un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, donde podemos compartir nuestros miedos y nuestras inseguridades, donde podemos ser auténticos. Es un amor que nos permite crecer y evolucionar, porque nos da la libertad de ser nosotros mismos. Este tipo de amor también requiere valentía. Se necesita coraje para mostrar tu sombra a alguien, para revelar tus imperfecciones y tus vulnerabilidades. Se necesita coraje para aceptar la sombra de alguien más, para ver más allá de sus defectos y reconocer su humanidad. Pero la recompensa vale la pena. Un amor profundo, significativo y transformador. La aceptación de la sombra, tanto propia como ajena, es un proceso continuo, no un evento único. Requiere conciencia, paciencia y compasión. Implica estar dispuesto a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestros miedos y nuestras inseguridades, y a reconocer las partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar. ¿Alguna vez has intentado evitar un sentimiento doloroso como la tristeza o la ira? ¿Qué sucedió? ¿Desapareció el sentimiento o simplemente se intensificó? La verdad es que los sentimientos no desaparecen cuando los ignoramos. Simplemente se reprimen y pueden manifestarse de maneras destructivas. La clave es aprender a aceptar nuestros sentimientos, incluso los más difíciles. Esto no significa complacernos en ellos, sino simplemente reconocerlos, sentirlos y dejarlos ir. Significa comprender que los sentimientos son parte de la experiencia humana y que no debemos avergonzarnos de ellos. Del mismo modo, la aceptación de la sombra de los demás implica estar dispuesto a ver más allá de sus defectos y a reconocer su humanidad. Significa comprender que todos cometemos errores y que todos tenemos nuestras propias luchas internas. Significa ofrecerles nuestro apoyo y comprensión y darles la oportunidad de crecer y sanar. Pero, ¿cómo podemos practicar la aceptación de la sombra en nuestras relaciones? Un primer paso importante es cultivar la autocompasión. Si somos duros con nosotros mismos, es probable que también seamos duros con los demás. Si nos juzgamos constantemente por nuestros errores, es probable que también juzguemos a los demás por los suyos. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad, comprensión y aceptación que le ofreceríamos a un amigo. Implica reconocer que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores.
Implica perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y aprender de ellos. Otro paso importante es practicar la empatía. La empatía implica ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de comprender su perspectiva. Implica escuchar activamente lo que están diciendo, sin juzgar ni interrumpir. Implica tratar de entender sus sentimientos y sus motivaciones. Cuando practicamos la empatía, es más fácil aceptar la sombra de los demás. Podemos ver más allá de sus defectos y reconocer su humanidad. Podemos comprender las razones detrás de su comportamiento y ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. El hombre que se dio cuenta había aprendido a practicar la autocompasión y la empatía. Había dejado de juzgarse a sí mismo y a los demás, y había empezado a ofrecerse a sí mismo y a su pareja el amor y la aceptación que ambos merecían. Había comprendido que la verdadera conexión se basa en la comprensión mutua y la compasión. El impacto de este darse cuenta no se limita a la relación romántica. Se extiende a todas las áreas de la vida de este hombre. Al aprender a amar su propia sombra y a aceptar la sombra de los demás, se volvió más auténtico, más compasivo y más conectado con el mundo que lo rodeaba. ¿Alguna vez has notado cómo las personas que se aceptan a sí mismas tienden a ser más felices y más exitosas en la vida? ¿Por qué crees que es así? Una posible explicación es que la autoaceptación libera energía que antes se gastaba en la autocrítica y la autonegación. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, podemos concentrar nuestra energía en alcanzar nuestras metas y en vivir una vida plena y significativa. Además, la autoaceptación nos permite construir relaciones más sólidas y auténticas con los demás. Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, es más probable que atraigamos a personas que nos acepten tal como somos. Podemos ser más vulnerables y auténticos en nuestras relaciones, lo que lleva a una mayor intimidad y conexión. El hombre que se dio cuenta había experimentado este impacto de primera mano. Al aprender a amarse a sí mismo, se había vuelto más seguro, más confiado y más capaz de alcanzar sus metas. Había dejado de compararse con los demás y había empezado a enfocarse en su propio crecimiento personal. También había construido relaciones más sólidas y auténticas con los demás. Se había vuelto más vulnerable y auténtico en sus relaciones, lo que había llevado a una mayor intimidad y conexión. Había atraído a personas que lo aceptaban tal como era y que lo apoyaban en su viaje de autodescubrimiento. Este darse cuenta también le permitió perdonar. Perdonarse a sí mismo por sus errores pasados y perdonar a los demás por sus errores. El perdón no significa justificar el mal comportamiento, sino simplemente liberarnos del resentimiento y la amargura. El perdón nos permite seguir adelante y construir un futuro mejor. ¿Alguna vez has sentido el peso del resentimiento o la amargura? ¿Cómo te afectó física y emocionalmente? El resentimiento y la amargura pueden consumirnos por dentro, robándonos la alegría y la paz mental. El perdón, por otro lado, es liberador. Nos permite dejar ir el pasado y abrirnos a la posibilidad de un futuro mejor. El hombre que se dio cuenta había aprendido el poder del perdón. Había perdonado a las personas que lo habían lastimado y se había perdonado a sí mismo por sus propios errores. Había comprendido que el perdón no era un regalo que le daba a los demás, sino un regalo que se daba a sí mismo. El camino hacia la aceptación de la sombra y la luz no es fácil ni lineal. Habrá momentos de duda, de frustración y de retroceso. Habrá momentos en los que te sientas tentado a volver a tus viejos patrones de autocrítica y autonegación.
¿Alguna vez has intentado cambiar un hábito arraigado solo para encontrarte volvió a él una y otra vez? ¿Por qué es tan difícil cambiar nuestros hábitos? Una posible explicación es que nuestros hábitos están arraigados en nuestro cerebro. Con el tiempo, ciertas acciones y pensamientos se convierten en caminos neuronales, lo que hace que sea más fácil y natural repetirlos. Para cambiar nuestros hábitos, debemos crear nuevos caminos neuronales. Esto requiere tiempo, esfuerzo y repetición. También requiere paciencia y compasión con nosotros mismos. No debemos desanimarnos si tropezamos en el camino. Lo importante es levantarnos y seguir adelante. Del mismo modo, el camino hacia la aceptación de la sombra requiere tiempo, esfuerzo y repetición. Habrá momentos en los que te sientas tentado a juzgarte a ti mismo o a los demás. Habrá momentos en los que te sientas tentado a ocultar tu sombra o a negar la sombra de los demás. En esos momentos es importante recordar los beneficios de la aceptación. Recuerda cómo te sientes cuando te aceptas a ti mismo tal como eres. Recuerda cómo te sientes cuando aceptas a los demás tal como son. Recuerda el poder del amor incondicional. También es importante buscar apoyo. Habla con amigos, familiares o un terapeuta sobre tus luchas. Comparte tus miedos y tus inseguridades. Permítete ser vulnerable. El apoyo de los demás puede marcar una gran diferencia en tu viaje. El hombre que se dio cuenta había aprendido a ser paciente y compasivo consigo mismo. Había aprendido a no desanimarse por los contratiempos. Había aprendido a buscar apoyo cuando lo necesitaba. Había aprendido que el camino hacia la aceptación es un viaje, no un destino. Este viaje también implica cultivar la atención plena. La atención plena es la práctica de prestar atención al momento presente, sin juzgar ni reaccionar. Implica observar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sin aferrarnos a ellos. Cuando practicamos la atención plena, es más fácil aceptar nuestra sombra. Podemos observar nuestros miedos y nuestras inseguridades sin juzgarlos. Podemos reconocer nuestras imperfecciones sin avergonzarnos de ellas. La atención plena también nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Podemos ver más allá de la superficie y reconocer la humanidad que reside en cada uno de nosotros. Podemos ofrecer apoyo y comprensión sin juzgar ni reaccionar. En última instancia, la realización de Él se dio cuenta de que fuiste la única que amó su sombra y su luz es un testimonio del poder transformador del amor incondicional. Es un reconocimiento de que el amor verdadero no exige la perfección, sino la aceptación radical. Es un descubrimiento de que la verdadera belleza reside en la imperfección y que la verdadera conexión se basa en la comprensión mutua y la compasión. Este amor no solo cambia la relación entre dos personas, sino que también tiene un impacto profundo en sus vidas individuales. Al aprender a amarse a sí mismos y a los demás incondicionalmente, se vuelven más auténticos, más compasivos y más conectados con el mundo que los rodea. Se liberan del peso de las expectativas sociales y de la necesidad de la aprobación externa. Se vuelven más seguros, más confiados y más capaces de alcanzar sus metas. Construyen relaciones más sólidas y auténticas con los demás y encuentran una mayor alegría y satisfacción en sus vidas. Este tipo de amor es un faro de esperanza en un mundo a menudo marcado por el juicio, la crítica y la superficialidad. Nos recuerda que todos somos dignos de amor y aceptación, independientemente de nuestras imperfecciones. Nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás.
y a construir un mundo más amoroso y comprensivo. Quizás la mayor lección que podemos aprender de esta historia es que el amor verdadero comienza con nosotros mismos. Si no podemos amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, es difícil amar a los demás de la misma manera. Si no podemos aceptar nuestra propia sombra, es difícil aceptar la sombra de los demás. Por lo tanto, el primer paso para encontrar el amor verdadero es cultivar la autoaceptación. Aprende a amarte a ti mismo tal como eres, con tus fortalezas y debilidades. Acepta tu sombra y tu luz. Perdónate a ti mismo por tus errores pasados. Luego, extiende ese amor y esa aceptación a los demás. Ofrece tu apoyo y tu comprensión a las personas que te rodean. Sé compasivo con sus luchas y celebra sus éxitos. Construye relaciones basadas en la autenticidad, la honestidad y el respeto mutuo. Cuando encontramos a alguien que ama tanto nuestra luz como nuestra sombra, hemos encontrado un tesoro. Un amor que nos permite ser completamente nosotros mismos, sin miedo al juicio o al rechazo. Un amor que nos inspira a crecer y a evolucionar, y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El amor verdadero no reside en cambiar al otro, sino en liberarlo.